Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este nuevo módulo. Vamos a hacer un pequeño tutorial que les servirá para realizar la actividad integradora Un suceso histórico en mi localidad. Cada semana les estaré presentando un tutorial por cada actividad a fin de que se les facilite la realización de dichas tareas. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? En primer lugar, vamos a analizar un suceso de carácter histórico que tenga que ver en el ambiente, ya sea de su municipio, de su localidad o, en este caso, de su ciudad o de su estado, para que podamos nosotros analizar el proceso histórico en el cual estamos insertos. Este suceso histórico debe tener por lo menos 10 años atrás. ¿Ok? El texto se va a hacer en Word, se va a escribir en una extensión de 3 cuartillas o 3 hojas. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí se nos pide en el descriptor de la actividad que primeramente vamos a entrevistar a alguna persona sobre un suceso histórico relevante que haya sucedido en tu localidad, colonia, municipio o estado. Procura que haya acontecido por lo menos 10 años atrás, llenando los puntos del 1 al 6 de la siguiente tabla que te servirán como guía para redactar el texto. Fíjense bien, esta es la que vamos a tener previamente. Si quieren pueden imprimirla e ir escribiendo lo que nuestro informante nos dice. Nos vamos a convertir en una especie de reporteros consultando a un entrevistado que haya vivido el dicho acontecimiento. Escoges un acontecimiento. En el ejemplo que yo les voy a dar es una erupción que sucedió en mi estado, en el estado de Chiapas, una erupción de un volcán, y cómo esta erupción trajo consigo la destrucción de algunos municipios aledaños y adicionalmente el desplazamiento de los que vivían en esta comunidad, dando origen a otras comunidades más nuevas. Muy bien, entonces primeramente vamos a entrevistar a nuestro informante, le vamos a preguntar el suceso histórico, cómo lo vio, lo vamos a redactar en nuestras propias palabras. Siguiendo este guión, el contexto, cuándo sucedió, en qué lugar, etcétera. Cuáles fueron las causas del suceso, quiénes participaron, cómo sucedió, es decir, vamos a hacer un orden cronológico, sucedió primero esto, aquello, etcétera. Cuáles fueron los efectos del suceso o las consecuencias y el contexto social, político, económico y cultural de México en la época en que aconteció el suceso. Entonces, es decir, ¿qué población más le afectó? ¿De qué tipo de comunidad era? En mi caso, yo voy a explicar que eran una comunidad zoque, de ese origen étnico, y vamos a explicar a qué se dedicaban. Entonces, aquí pues la mayoría se dedicaban al campo, agricultores, campesinos, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que se refiere al contexto social. Y una vez que tengamos este dato, vamos a empezar a hacer la redacción. Muy bien, yo les he diseñado un ejemplo para que podamos nosotros tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a empezar primero por la parte de la portada, para que, aunque no es lo primero que se hace, yo les voy a empezar a explicar esta parte para que podamos darle formato a nuestro trabajo. Todo trabajo que yo voy a calificar, y espero que ustedes sigan esta indicación, le deben de poner el nombre de la actividad integradora. En este caso se llama Un suceso histórico en mi localidad. Van a poner el nombre del estudiante, en este caso el nombre de ustedes. El nombre del módulo, este es el módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Y el número del grupo. De igual forma, se los voy a hacer llegar en un correo todos estos datos. El nombre del módulo, el nombre del grupo y la actividad precisa, que pongamos el nombre del suceso histórico. En este caso, el ejemplo que voy a dar se llama erupción del volcán Chichonal. ¿Cuándo fue la fecha del suceso? El lugar del suceso histórico, en los municipios de Francisco León y Chapultenango en Chiapas. Esto sería
en el caso de que yo fuera el estudiante y entregara esta actividad. Lo que les voy a pedir es que siempre pongan la fecha de la entrega, la fecha que ustedes están entregando el trabajo. Yo le puse Ciudad de México por dar una referencia, pero si ustedes son de Cuernavaca, pónganle Cuernavaca, Morelos, a 20 de septiembre de 2016, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces, enfatizo, ¿qué cosas no deben faltar? El nombre de la actividad integradora, el nombre del estudiante, el módulo, el grupo y los datos adicionales. Y por último, no debe faltar la fecha y el lugar de origen de cada uno de ustedes. Esta hoja de presentación es básica para todas las actividades. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya elegimos el suceso histórico, vamos a redactar nuestro texto. En el módulo pasado nosotros analizamos que un texto tiene tres elementos básicos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Una vez que le pusimos el título a nuestra actividad, le pusimos el título, entonces empezamos con la introducción. La introducción vamos a decir de qué se va a tratar nuestro trabajo. Por ejemplo, yo le puse, como la actividad indicaba, entrevisté al señor Raúl López Gómez, quien es oriundo u originario de la comunidad donde se dio el caso de la erupción y bla, bla. Tú explicas cómo vas a abordar el tema en cuestión. En este trabajo voy a presentar algunos datos específicos, etcétera. ¿Qué vas a presentar? En la introducción dices o expones lo que vas a decir, por así decirlo. En el desarrollo lo dices y en la conclusión retomas o enfatizas algunos puntos específicos de tu texto. Muy bien. Entonces, en el desarrollo nosotros escribimos todo el suceso histórico, ¿ok? Tal como ocurrió. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una descripción del suceso histórico en orden cronológico: nombre del suceso, identificación y relación del suceso histórico en el momento histórico del país, quiénes fueron afectados o participaron, cuáles fueron las causas de este detonante, si fue una causa natural, si fue un evento político. A lo mejor quizá los que viven en la zona del norte, allá por Tijuana, Baja California Norte, especifiquen o cuenten la muerte de Luis Donaldo Colosio, y ustedes especifiquen entonces qué impacto político tuvo, cuáles fueron las causas políticas por las cuales se originó o se dio la muerte de este renombrado político, y entonces cuáles fueron las consecuencias. Ustedes analicen, en el desarrollo ustedes van a dar la explicación del evento histórico y sus efectos. Dos aspectos importantes que ustedes deben desarrollar. Muy bien. Una vez que ya hayan desarrollado la idea, en la tercera página vamos a insertar imágenes, capturas de pantalla, etcétera, y vamos a hacer una conclusión. Es decir, como resultado de este fenómeno natural, en este caso el tema que yo estoy investigando y que lo estoy poniendo como ejemplo, hubo más de 30,000 desplazados que se ubicaron en tal lugar, etcétera, etcétera. Ustedes van a desarrollar la idea. Entonces, esto es el elemento específico de la conclusión. En la conclusión especificamos lo que contamos en el desarrollo. Muy bien. Es decir, hacemos una especie de resumen o datos o ideas. ¿Ok? Es el énfasis. Muy bien. 3 puntos específicos: introducción, desarrollo y conclusión. Y se nos dice que anexemos el cuadro que hicimos para entrevistar a nuestro entrevistado o informante. Este sería el cuadro anexo. Vamos a sumarlo o a anexarlo en este punto. ¿Ok? Bueno, una vez que hayamos desarrollado esto, lo importante es que nosotros pongamos nuestra referencia. La referencia, ¿cómo se va a tomar? La referencia, si nosotros consultamos 2 o 3 textos, lo vamos a hacer estilo APA. Primeramente vamos a poner el apellido paterno del autor, le ponemos un punto, le ponemos la inicial del primer nombre, punto. Si son dos autores, le ponemos I,
y anexamos igual el apellido paterno y la primera inicial del nombre. Ponemos el año en que fue publicado, ¿ok? El título de la obra o del texto, cómo se tituló el texto, ¿ok? Lo vamos a hacer en cursivas y posteriormente le vamos a poner la palabra recuperado de y vamos a copiar la dirección, ¿ok? En este caso, copiamos esta parte y pegamos acá, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera vamos a hacer nuestra referencia. Por favor, les pido que cumplamos este formato para nuestras referencias. Entonces, sumamos. ¿Qué no debe faltar? El nombre de la actividad integradora, el nombre de ustedes, no debe faltar el nombre del módulo y el nombre del grupo y la fecha en la cual realizaron el trabajo. Después, el cuerpo del trabajo y por último, siempre debemos anexar la referencia. Esto debemos hacer una costumbre para que nuestro trabajo sea bien hecho. Espero que este breve tutorial les sirva para realizar esta actividad. Muchas gracias.